Bien, amados hermanos, bendiciones a todos. Les voy a pedir que vayamos al libro de Hechos, me quedé en Romanos. De Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Recuerde que aquí usted debe traer Biblia, ¿no? Porque esto es una iglesia bíblica y sería una incongruencia que andáramos sin Biblia. Hechos 4. Vamos a leer de los versículos 32 al 37. Le voy a pedir que no se distraiga. Los que tienen Biblia en el celular realmente no me gusta mucho, pero pues tampoco se los puedo prohibir. Sin embargo, sería bueno que consiguieran una Biblia de papel. Amén. Y lo que sí no quiero nunca es que usted se distraiga con ese aparatico. ¿Listo? Si un hermano ve a otro en otra cuestión diferente a que tenga la Biblia en el momento del celular, yo le autorizo que usted le pegue un codazo a él. ¿Listo? A que usted le llame la atención. Y si se pone bravo, le dice que hable conmigo. ¿Listo? Por favor, de verdad, en serio, dígale que hable con el pastor, que él es el que ha dicho que debe ser así, porque usted no viene a la iglesia a distraerse, para eso se queda en su casa, ¿sí o no? Usted viene a la iglesia a aprender, a adorar, a recibir enseñanza, amén. Entonces se los digo con mucho cariño, pero con mucha seriedad. Bien, hermanos, Hechos 4, 32 al 37, no sé si el volumen está bien ahí o quieren un poquito más. Igual yo hablo un poquito duro, ¿no? Dice la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por favor, lean el versículo 32 en voz alta, si me hacen el favor. Amén, amén, amén. Señor, te pido en esta mañana que me des gracia para enseñar y que des humildad a los hermanos para recibir la enseñanza. Señor, queremos escucharte a ti realmente como hombres finitos, carnales, Señor, aún con luchas con nuestro pecado, no tenemos nada que ofrecer, pero sabemos que tu Santo Espíritu obra a través de tu bendita palabra, y yo quiero que cada hermano que está escuchando hoy esta enseñanza entienda lo importante, Señor, que es verdaderamente pertenecer a tu iglesia y ser fiel a ella, Señor. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas que titulé Somos Iglesia, ¿sí? ¿De qué va a tratar esta serie de enseñanzas? Vamos a hablar de la iglesia local, de la iglesia de la congregación, ¿sí? Hemos hablado en los discipulados, hemos dado doctrina acerca de lo que es la iglesia universal, es decir, todos aquellos que por la gracia de Dios han sido redimidos por la sangre de Jesús, todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, y eso está demostrado a través de su fe en Jesucristo, su arrepentimiento, el arrepentimiento de sus pecados y una vida que se nota que ha sido transformada y que vive para la gloria de Dios. Esa es la iglesia a nivel mundial. Son muchas millones de personas que Dios ha redimido a lo largo de la historia, y que en este momento en muchos países, en muchos lugares allí están y están dando testimonio de que Cristo es Señor, y predican y viven la palabra y quieren vivir la palabra y quieren adorar al Señor, y eso es maravilloso. Pero tenemos que empezar a enseñar un poquito más, y es lo que quiero a través de esta serie de enseñanzas que va a durar algunos domingos. Que le volvamos a dar importancia. Digo volvamos porque esto lo he enseñado anteriormente, pero sé que hay gente que nos acompaña nueva, sé que personas no han estado acá anteriormente, algunos como que hay que refrescarles la idea de lo importante que es la congregación local, ¿sí? De lo importante es que usted pertenezca verdaderamente a una iglesia y no simplemente sea un espectador, no simplemente sea una persona que asiste, sino sea una persona que verdaderamente esté involucrado en la iglesia local. Esto cuesta muchísimo, porque estamos en una generación individualista. Estamos en una generación, y yo creo que nunca antes en la historia
Ha habido tanto individualismo en las personas al punto de que las relaciones humanas ya no se llevan a cabo a través de lo que incluso los que no somos tan viejos vivimos en algún momento, que era que cara a cara las cosas, ¿no es cierto? La gente se reunía para hablar, para dialogar, e incluso las confrontaciones eran que cara a cara, ¿no es cierto? Hoy en día todo es a través de redes sociales, de la internet. No estamos tratando de volver a la edad de piedra. No estoy diciendo que neguemos que estos avances tecnológicos tienen su parte buena, pero como los seres humanos son pecadores y al fin y al cabo todo lo terminan distorsionando, vemos que hay gente que nunca se relaciona con los demás y que todo lo vive a través de ¿qué? De redes sociales y este tipo de cosas. Hoy tenemos unas personas que se dicen ser cristianas. Tenemos un grupo de gente que se dice ser cristiano, que son cristianos, yo lo llamo de internet. Porque, hermanos, hay algo muy bueno en la internet y es que hay buenas enseñanzas, como también hay mucha basura, muchos malos predicadores, gente que es una vergüenza para el evangelio, ¿sí? Pero también tenemos que reconocer que dentro de los predicadores buenos, bueno, hay muchos predicadores buenos, y sin embargo, pensar usted que la manera en que usted puede ser edificado es a través de poner un clic en YouTube y escuchar a un predicador, usted está completamente equivocado, quiero decirlo. Porque Dios estableció una comunidad, un lugar donde usted se reúne, está con personas de carne y hueso, le da cuentas a unos ancianos en la iglesia que Dios ha establecido, y usted tiene que aprender a madurar y a convivir en comunidad con aquellos que también son parte de la iglesia de Cristo. Hoy tenemos muchas modalidades. Hay gente que yo le diría, es bueno que escuche sermones en internet, pero hay gente que yo creo que está intoxicada con eso. ¿Y sabe por qué lo noto? Porque escuchan y siguen siendo los mismos. ¿Saben por qué? Porque resulta que no es simplemente el hecho de escuchar una buena enseñanza, usted tiene que vivirla, y la única manera en que usted puede vivir lo que aprende de la palabra de Dios es siendo parte de una comunidad verdaderamente cristiana. Escúcheme en esto. ¿Sí me hago entender? Así que los cristianos de internet no tienen lugar dentro de la iglesia del Señor. Hay otros que piensan que cualquier iglesia es lo mismo, ¿no? Dicen, no, esto es de que hablen de Cristo y a mí me parece que está bien. La gente, ¿por qué se guía o por qué escoge una iglesia en muchas ocasiones? Porque llega a un lugar y dice, ay, yo me siento bien acá. Se siente la presencia de Dios. No sé cómo será eso, ¿no? Pero dice, se siente. Lo que pasa es que están emocionados. Mucha gente escoge iglesia por el grupo de alabanza que tengan. Mucha gente escoge iglesia porque el predicador sea una persona atrayente, carismática, que tenga un mensaje positivista, que tenga un mensaje motivacional, que sigue 3, 4 versículos y a usted le parezca que con eso puede calmar su conciencia, porque al fin y al cabo está yendo a un lugar donde entre comillas le predican la palabra de Dios, porque como usted realmente no ha aprendido la palabra de Dios, cualquier cosa le sirve. No, queremos que a través de esta serie de enseñanzas usted aprenda a discernir que los verdaderos cristianos pertenecen a congregaciones que se alinean y que se someten al modelo bíblico de congregación. ¿Sí me hago entender, hermanos? Bien, eso lo vamos a tratar de dejar claro a través de estas semanas. También tenemos que dejar claro que un estudio personal o grupal de la Biblia no puede reemplazar el estar involucrados verdaderamente en una congregación cristiana. Maravilloso todos esos grupos que surgen en muchos lugares. La gente ha tenido sed, en ocasiones no ha encontrado una iglesia inicialmente, se reúnen para estudiar la palabra de Dios y todo eso está muy bien, pero tengo un problema, y es que muchas veces la gente cree que esos grupos de estudio bíblico en las casas reemplazan el hecho de que haya una comunidad establecida como lo ordena la palabra de Dios, con ancianos al frente, con una organización, con miembros, con personas que verdaderamente estén haciendo y cumpliendo y dando el llamado, el modelo bíblico de acuerdo al llamado de Dios, ¿sí? Todo eso tenemos que sacarlo de nuestra cabeza. A la gente le cuesta, ¿no es cierto? Porque pues la gente quiere tener una iglesia a su acomodo. La gente quiere tener una iglesia de acuerdo a lo que les parece. Obviamente todo el mundo saca la Biblia y coge 3, 4 versículos y dice que esa iglesia está bien por esto y esto y aquello. Pero nosotros tenemos que tener argumentación bíblica verdadera. Amén. Muchos piensan que se puede ser parte de la iglesia de Cristo asistiendo ocasionalmente. ¿Usted sabe por qué los domingos son días de descanso? ¿Por qué se le ocurre a usted? ¿Por San Domingo, alguna cosa? ¿Sabe por qué los domingos son días de descanso? Bueno, ya espera, yo respondo. Está muy bien que él quiera responder, pero es una pregunta así.
Porque en el cristianismo que influyó desde los primeros siglos, se estableció que el domingo la gente iba a la iglesia, ¿sí? Y por eso los domingos son días de descanso. Porque desde el comienzo el día del Señor, históricamente hablando, era el día domingo, era el día que la gente iba a la congregación, y cuando se establecieron esos calendarios, y cuando se estableció esos días laborables en la semana, se estableció que el domingo era un día de descanso, pero no era para cualquier cosa, era para ¿qué? Para ir a la iglesia, ¿no es cierto? Es como en Semana Santa, ¿no? Eso lo estableció la Iglesia Católica, pero la realidad es que lo establecieron con la idea de que la gente recordara y guardara cierta sacralidad, no sé cómo decirlo, en esos días entre comillas santos. Y la gente que hace en Semana Santa, todo menos acordarse de Dios, ¿no es cierto? Así que incluso en países como Estados Unidos, que en el trasfondo tuvieron un comenzar cristiano, hoy son una vergüenza, Estados Unidos es una vergüenza, país decaído moralmente totalmente, pero en su comienzo tuvieron unas bases cristianas fuertes. Ustedes saben que incluso las elecciones en Estados Unidos, a diferencia del resto de países que son los domingos, las elecciones allá son los martes. ¿Y sabe por qué? Porque los domingos era el día del Señor, y ese día no se iba a votar, ese día se iba a la iglesia, amén. Entonces mire que yo todo esto quiero que lo recordemos, porque tenemos gente que son visitantes ocasionales en las iglesias, y a mí no me preocupa tanto tenerlos amarrados, a mí me preocupa saber que se estén engañando. Y hay gente que a mí me ha preguntado a veces, ¿y a dónde asiste usted? No, a la iglesia del pastor Naín. Alguna gente le preguntó, bueno, esta no es la iglesia del pastor Naín, esta es la iglesia bíblica del norte, ¿no? Pero pues por el momento yo soy el pastor de esta congregación. Y uno dice, pues sí, dice que vaya, pero yo por allá nunca lo veo, ¿sí me entiende? Lo veo ocasionalmente, veo a esa persona. Entonces, hermanos, miren, mi responsabilidad como pastor es ser claro con ustedes, decirles lo que verdaderamente es la iglesia y el modelo de Dios para la iglesia. Es decirles, hermanos, que vamos a enfocarnos en esta realidad de lo que es una congregación, una iglesia local. ¿Qué es lo que crea una iglesia local? ¿Qué es lo que hace una iglesia local? ¿Y qué es lo que produce una iglesia local? Lo que producen los cristianos, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia es un grupo de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo, que están unidas con el propósito de crecer espiritualmente, de cumplir la gran comisión que Jesús nos ha encomendado, y de adorar a Dios y ayudarse mutuamente a crecer en el Evangelio. Así que lo que vamos a estudiar en estas semanas, empezando por este capítulo o este pasaje de Hechos, es para nosotros un reto como iglesia. Yo cuando comenzamos la iglesia hace 3 años, les digo algo, y es que estaba el tema de que siempre en mi cabeza estuvo ese nombre de hermandad cristiana. Yo no decía a mucha gente le guste o no, algunos me decían que sonaba como raro, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque yo siempre he querido ver una iglesia hermanada. Yo llevo 20 y tantos años en el Evangelio, y lo que he conocido tengo que decírselos con sinceridad. Especialmente en donde estaba anteriormente, es disputas, orgullo, mucho engaño, personas que verdaderamente quieren seguir a Cristo como una minoría, y la mayoría personas que están llenas de conflictos, quieren usar la iglesia, no quieren ser parte de la iglesia, quieren usar la iglesia. Y yo conocí eso, y ese es el común de la mayoría de organizaciones cristianas, ¿saben? Y yo algún día me propuse en mi corazón y dije, Señor, me acuerdo que alguna vez me preguntaba eso, y dice, ¿qué es lo que yo quiero ver? Cuando yo era un muchacho joven, lo que quería ver era multitudes, tengo que aceptarlo. Yo quería ver mucha gente en la iglesia, y lugares muy grandes, con grandes grupos de alabanza y cosas muy bonitas. Cuando fui madurando y entendí el Evangelio, ya para mí eso no era prioridad, ¿sí? Bueno, ¿qué pastor puede negar el hecho de que queramos también que la gente venga? No estamos diciendo que nosotros no queramos que haya mucha gente que sea discipulada, claro que lo queremos, anhelamos eso y se lo pedimos al Señor, pero mi prioridad en este momento en la vida, pienso yo como pastor, como ministro de Cristo, es ver una iglesia que se ame, es una iglesia que viva la hermandad de acuerdo a lo que estamos o lo que vemos en las Escrituras. Ahora, hermanos, eso es un proyecto, porque no es fácil. Dios tiene que sacar muchas cosas de nuestro corazón, mucho orgullo, mucha apatía. También habrá gente que tendrá que irse, no porque la querramos sacar, sino porque son personas que no cuadran en el modelo de Dios, porque simplemente no son cristianas. Pero tenemos que entender que nuestra meta es glorificar a Dios, y eso incluye el hecho de que nosotros tenemos que ser uno como iglesia. Amén, hermanos. ¿Sí me hago entender? Eso significa que usted tiene que morir. No es fácil. Yo mismo como pastor,
Creo que estoy siendo preparado para eso. Creo que estoy siendo formado para eso. Todavía hay egoísmo en mi corazón. Allí tal vez no sea mucho, pero lo hay. Todavía hay cierto orgullo, y el orgullo creo que nunca, eso creo que nunca se va a ir definitivamente en nuestra vida, pero siempre tenemos que, como lo estamos viendo en las clases de la mañana, mortificarlo. Cada vez que nuestro orgullo quiera salir y queramos nosotros prevalecer y pasar por encima de los demás, tenemos que humillarnos a nosotros mismos, amén, para que la gloria de Cristo resplandezca, para que nuestros hermanos en Cristo sean muy bendecidos. Hermanos, el concepto de iglesia ha sido plagiado. ¿Saben qué es un plagio, no es cierto? Cuando se toma una idea y se le pone otro nombre. Plagiado, robado. Y ha sido puesto su nombre, el nombre de la iglesia, a organizaciones que nada tienen que ver con Cristo. Y me acordaba de ese pasaje en Éxodo que narra que cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas de la ley, cuando él se demoró un poco, ¿qué hizo el pueblo? ¿Se acuerdan? Le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro y recogieron. Eso sí, hubo tremendas ofrendas, ¿sí? Recogieron todos los objetos de oro que ellos tenían y se los dieron a Aarón. Y Aarón, de pronto amedrantado, que así no debería ser un siervo de Dios, pero bueno, hubo gracia para Aarón después. Pero Aarón, amedrantado, llegó y les fabricó su becerro de oro. Lo interesante no es que hayan hecho un becerro de oro, porque es que los israelitas a lo largo de su historia fueron idólatras. Dios hacía cosas maravillosas y ellos volvían a sus dioses. No, en este episodio la cosa es diferente. ¿Saben por qué? Porque ellos creían que estaban adorando al Dios que los sacó de la tierra de Egipto a través de ese becerro. Dentro de esas comillas ellos le pusieron de nombre a ese becerro Jehová. Y hoy hay muchos becerros que tienen el nombre de iglesia cristiana. Y usted tiene que discernir si verdaderamente está adorando a Cristo en el lugar donde usted está. Y eso incluye esta iglesia. Porque usted tiene que discernir si verdaderamente en nuestra congregación estamos adorando a Cristo o no lo estamos haciendo. Cuando hablo de adoración, olvídese de la música. La música es una expresión de la adoración. La adoración es una vida rendida a Jesucristo. Y una vida rendida a Jesucristo es una vida rendida a su palabra. Y entonces, hermanos, vamos a empezar viendo lo que nos narra este pasaje de Hechos, lo que nos está mostrando aquí claramente. Hechos es el libro escrito por Lucas que narra cómo fue el desarrollo de la iglesia después de la obra redentora de Cristo. El Señor en los evangelios nos muestra toda su vida. Al final Él muere en la cruz, resucita, y al comenzar Hechos es como la continuación, parece la parte B, ¿no? Como las películas, ¿no? Parte 1 y parte 2, la continuación. Hechos parece la continuación de los evangelios, ¿sí? Y allí vemos a los apóstoles siendo reunidos por el Señor. Él les da una gran comisión. En el capítulo 1 les dice que deben ser sus testigos hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo con poder, ¿sí? Desciende sobre ellos, y ellos con poder empiezan a predicar el evangelio. Allí vemos a Pedro predicando a una multitud, 3,000 se convierten, hay un gran avivamiento, ¿sí? Y por ahí sigue la predicación y el crecimiento de la iglesia. Ya son 3,000 personas que se unen a la iglesia del Señor. En el capítulo 3 vemos, y comienza allí con un milagro, un cojo entrando al templo, ya lo sabemos. Allí se realiza una sanidad milagrosa, y eso, en vez de traer pues alegría a muchos del pueblo, lo que trae es que los judíos empiezan a mirar a la iglesia como una amenaza. Y en el capítulo 3, en el capítulo 4 comenzando, vemos cómo surgen las primeras adversidades con los judíos, con los que gobernaban en ese momento, tenían mayor influencia, más bien digámoslo de esa manera, en el pueblo. Y ellos citan a los apóstoles y los instan a no seguir predicando el evangelio. Obviamente ellos no le hicieron caso en eso, ¿sí? Y hablando de todo esto, ¿cómo viene ese desarrollo? Entramos a la parte que acabamos de leer, y es que se detiene un momento para darnos una fotico, para mostrarnos cómo era la iglesia. Ya lo he hecho en el capítulo 2, y eso lo vamos a ver también en otra enseñanza. Pero aquí en el 4 hay algo muy interesante, que yo quiero que hoy veamos y lo pueda exponer yo correctamente, y le pido eso al Señor. Lo que tenemos acá no es una simple narración histórica, ¿no? ¡Ay, qué cosas! ¿No? Vendían las propiedades y las daban. Oiga, interesante, muy bonito. Bueno, chao, ¿sí? No es una narración histórica. Lo que nos están... Sí, ciertamente es una narración histórica, quiero decirlo.
Pero no ese es el propósito por el cual está consignado en la palabra en Hechos. Lo que nos está mostrando acá es cuál era el corazón o cómo era el corazón de esos creyentes renacidos. Es que algo había pasado en su vida. Es que semanas antes de esto que narra la Escritura, ellos eran unos incrédulos que habían ido a Jerusalén a celebrar una fiesta judía y habían venido de muchos lugares. Y ellos iban allá, iban a pasar un buen rato, iban a cumplir con su religión, iban a calmar un poquito de conciencia, pero estos eran mundanos, eran gente incrédula, posiblemente muchos judíos, que tenían solo eso, religión, como mucha gente tiene religión. Y yendo y estando en Jerusalén, sucede algo maravilloso. El Espíritu Santo con poder desciende sobre los discípulos y ellos empiezan a hablar en otras lenguas, que las otras lenguas que vemos en la Biblia no es la jeringonza que mucha gente dice que son lenguas, sino que eran lenguajes. Y está demasiado claro allí, pero demasiado. Porque resulta que los que venían de otros lugares les entendían lo que ellos estaban hablando. No estaban hablando en el lenguaje que habitualmente ellos hablaban, hebreo, arameo, no sé en este momento. Eran otros idiomas, pero los entendían. Dicen que los escuchaban hablar en su propio idioma, hablar de las ¿qué? De las maravillas de Dios. Entonces algo maravilloso sucedió allí. Y estas personas escuchan la predicación del Evangelio en boca de Pedro y realmente nacen de nuevo. Y es lo que yo quiero que veamos. No es una simple conversión externa. Lo que hay acá es un cambio de corazón. Porque lo primero que tenemos que entender es que la iglesia de Cristo, las iglesias locales, no están formadas por personas simplemente creyentes, no por simplemente personas convencidas de que algo les conviene, de que es bonito creer en Dios, de que en la iglesia se siente uno bien, de que le enseñan cosas positivas. No, señores. La iglesia de Cristo está formada por personas que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y si tú no has nacido de nuevo, pues seguramente entiendo por qué te sientes mal en medio de la iglesia. Hace poco puse en el Facebook de la iglesia un canto muy antiguo, chistoso. Se llama Cuando un cristiano está frío, no sé si lo vieron. Es a ritmo llanero, ¿no? Es muy chistoso, no es que esté de acuerdo con todo lo que dice ahí, pero era algo que cantamos hace muchos años, o cantaban. Tiene cosas que son ciertas. Y dice, cuando un cristiano está frío, y en una parte dice, se empieza a sentir como burro entre las vacas. ¿Sí? Y la verdad es que muchos a veces, estando dentro de la iglesia, se sienten como burro entre las vacas. No se identifican con la iglesia. Muchos quieren tener la iglesia como un lugar al cual asistir. Pero escúcheme, la iglesia no es un lugar para asistir, no es un centro de eventos. Esa es la idea que nos han querido vender últimamente, ¿no? Ven al culto poderoso de milagros. Entre esas cosas, ¿quién puede garantizar que Dios va a hacer un milagro en un culto? Nadie lo puede hacer, porque es que eso no es voluntad humana, eso es voluntad ¿qué? Divina. Nadie puede garantizar. Ven al culto de milagros, la gente va y es un espectador y un show. No, eso no es la iglesia del Señor. Hermanos, la iglesia no es un lugar a donde uno asiste. La iglesia es un lugar al cual uno pertenece. Y no es un lugar, es una comunidad. Es una comunidad. Por eso cuando tú te haces parte de una congregación, tú no simplemente vas a evaluar si te parece bonito los cultos, sino que tú tienes que tomarte tiempo para identificarte con las personas que están en medio de la congregación. Y eso no significa que te caigan bien o que te caigan mal. Si eres cristiano, la gente te va a caer bien, así sean dignos de que te caigan mal. Porque tú tienes el amor de Cristo en tu corazón. ¿Sí me hago entender? No se trata de eso, se trata de que tú te identifiques con el Espíritu Santo que está allí, con la manera de enseñar la Escritura, con la manera en que esos hermanos luchan para tratar de vivir la vida cristiana. Si tú te identificas con eso, tú puedes ser parte de una congregación. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Entonces, esas personas unas semanas antes eran incrédulos, egoístas y duros de corazón, y ahora Dios ha transformado su corazón. Yo creo que mucho de lo que hoy es un gran auge de las iglesias multitudinarias es que a la gente le fascinan estos lugares porque usted es un desconocido. Es decir, usted puede seguir viviendo como quiera
Y allá nadie le va a decir nada. Porque entre otras cosas tampoco le interesa quién es usted. ¿Sí me hago entender? Entonces la gente corre a estas iglesias grandes porque allí se pierden, se extravían en una multitud. En cambio una iglesia bíblica, una iglesia que independientemente del número de personas que asistan, por lo regular no son iglesias muy grandes, es una iglesia donde a usted le va a costar pecar porque es que la gente va a estar pendiente de usted. Y eso lo vamos a ver también en esta serie de enseñanza, que es la disciplina bíblica. La gente va a estar allí y te va a decir, hermano, te amamos en Cristo, pero estás andando mal. Hermano, ¿por qué no viniste al culto el domingo? Hay mucha gente que le choca todavía, ¿no? A veces cuando le escribimos o le llamamos. Ay, pero qué canzones. No, eso es la iglesia, hermanos. No quiere la iglesia, pues búsquese en cualquier lugar. Métase a la iglesia católica. Allá usted no es nadie, simplemente va y cumple un rito y se vuelve a su casa y sigue siendo el mismo. Y calma conciencia, igual se va a ir al infierno, le garantizo, eso sí se lo garantizo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Que lo que yo quiero es sentarles y decirles, no vamos a seguir jugando a la iglesia, en esta iglesia, tal vez nos cueste. Hay un pastor que estoy ayudando, que estoy asesorando, que estoy enseñando algunas cosas sobre la iglesia, y él me decía que apenas está comenzando con lo que lo estoy guiando y ya le está costando, ya hay gente que ya como que no quiere volver. Me decía, ¿qué hago? Y le dije, pues hermano, acostúmbrese, que eso va a pasar. Pero ¿sabe qué es lo lindo? No la gente que se va, ¿sabe qué es lo lindo? La gente que se queda. Porque son gente que verdaderamente ama al Señor. Tendrán errores, porque todos los tenemos, pero aman a Cristo. Hermanos amados, eso es lo que quiero con esta serie de enseñanzas, que entendamos, que veamos a través de pasajes bíblicos puntuales en las Escrituras. Así que, hermanos, vamos a ver 4 características que ilustran la riqueza del nuevo corazón que tenían los creyentes, porque aquí estamos hablando no de tanto de lo que ellos hicieron. Mi mensaje hoy no es tanto hablarles a ustedes de las propiedades que vendieron y decirles la conclusión, hermanos, que ustedes tienen que vender sus propiedades y traerlas a la iglesia. No, eso no es el mensaje, tranquilo. No. Lo que queremos es ver más allá. Queremos ver por qué una persona está dispuesta a vender todo lo que tiene para darlo a quienes ama. Queremos conocer eso, queremos investigar qué pasó. Eso no lo hace cualquiera. ¿Por qué lo hacen desinteresadamente? ¿Qué ha pasado en su corazón? Eso es lo que quiero que entendamos en el día de hoy. Y el título de la enseñanza, que se me había olvidado darlo, es La iglesia, una familia espiritual. La iglesia es una familia espiritual. Versículo 32, vamos a leer la primera parte. ¿Qué dice allí, hermanos? Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Tiene su Biblia ahí o no? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La primera parte del 32. Interesante. Entonces la primera característica que yo quiero que veamos es que ellos estaban unidos de alma y corazón. Importantísimo como lo describe. Porque hay unidades ficticias. Hay compañerismo de mentiras. En este mundo sí que se acostumbran las cosas de labios para afuera, ¿no es cierto? Te dicen yo te amo y por detrás están golpeando a la persona, ¿no es cierto? Se acostumbra mucho eso en el mundo. Los cristianos no eran así, y no somos así, si somos verdaderamente cristianos. Está diciendo que su unidad era de corazón y era con su alma, o sea, es decir, con todo su ser. El lenguaje que usa allí, ¿se acuerda? De pronto viene a su memoria otro pasaje de la Escritura, donde dice en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, que deberíamos amar al Señor ¿cómo? Y era una expresión hebrea que se usaba para describir algo, que uno debe amar totalmente y sinceramente. Totalmente y sinceramente. Y lo que está diciendo aquí, y es supremamente interesante, es que esos hermanos se amaban totalmente y sinceramente. Pero unas semanas atrás eran unos paganos, bueno, no todos eran paganos, eran judíos. La realidad eran judíos la mayoría. Gente que vivía para sí misma. ¿Y aquí qué pasó? Imagínense que ellos no habían tenido tiempo de tomar el seminario Muere a ti mismo. No habían tenido el tiempo de hacer el curso de cómo ser ofrendadores o cómo ser generosos. No habían tenido el tiempo para eso. No habían tenido tiempo para recibir un gran discipulado. Pero ya estaban unidos de corazón y de alma. Y entiéndanme, eran seres humanos como usted y como yo.
personas que tenían problemas, algunos que tenían caracteres fuertes, gente que tenía problemas en sus hogares. Algunos se les había formado el problema porque se habían vuelto creyentes. Interesantísimo, pero había pasado algo en su corazón. Hoy el gran problema de muchos es que tratan de fingir lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. ¿Me escucha eso? Y resulta que cuando usted finge lo que solo el Espíritu Santo puede hacer, eso termina siendo un bodrio. Termina siendo algo terrible. Algo completamente falsificado que no produce ni da los frutos que debería dar. Para hablar de la iglesia y de la iglesia local, tenemos que hablar de gente que ha tenido una experiencia realmente con Dios. Y esa experiencia no es otra cosa que el milagro del nuevo nacimiento. Un nuevo corazón. Eso es lo que ha pasado en sus vidas. El libro de Hechos muestra la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Saben que de principio a fin Hechos habla de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia y ha hecho en la iglesia. ¿Cómo podía uno unir una multitud de 5,000 personas? Porque pues primero se convirtieron 3,000. Después Pedro predicó y otros miles se unieron. Y digamos que más los que habían por ahí, redondeamos la cosa en 5,000 por decir algo. ¿Cómo puede tener un grupo unido en alma y corazón si eran 5,000? Si usted a veces trata de unir 3 y eso no se soporta. A veces en las mismas familias, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque quien une a la iglesia es el Espíritu Santo. A veces nosotros decimos, vamos a hacer un evento de unidad. No, hagamos un evento de integración. Porque la unidad la hace el Espíritu Santo. Y uno puede tratar de pegar gente que nunca va a lograr cuadrar. Porque no tienen el Espíritu de Cristo en su corazón. Decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y cuántos pueden decir eso un domingo en la mañana? Yo espero que usted sí, amén. Pero hay muchos que dicen, otro domingo, muestre a ver, ¿no hay más plan? ¿Saben que uno no puede convencer a estas personas? Tienen que nacer del corazón que Dios les dio. Y si no lo tienen, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Y que Dios cambie su corazón y su vida. Hermanos, los vínculos artificiales se rompen con las dificultades y el tiempo. Uy, yo cuánto conocí gente en la iglesia que decía, tú eres mi amigo del alma, te quiero. Y salían y se tomaban selfies. En mi época no había eso. Pero se tomaban esto y para acá y para allá y se dedicaban poesías y cosas. A veces lo vi mucho entre las mujeres porque los hombres a veces no somos tan así. Pero tú eres mi amiguis y que no sé qué. Y después se olvidaron. Nunca más se volvieron a tratar. Jamás. Yo a veces pienso eso es ridículo, ¿no? Yo prefiero una amistad sólida en Cristo, que esté allí siempre presente, así no sea tan intensa, pero que sea real. Porque son vínculos artificiales. ¿Saben cómo a veces tratan de unir las iglesias a través de visiones, entre comillas, que no son otra cosa que técnicas de mercadeo, para que la gente esté pegada? Y tratar ahí de que, sí, no, pero es que tú tienes que... Miren, ¿sabes a veces cómo tratan las iglesias de unir a la gente? A través de modelos de liderazgo severos, omnipresentes, donde el pastor esté allí o los líderes, entre comillas, estén encima tuyo todo el tiempo y te estén pidiendo cuentas. Una cosa muy diferente es la preocupación natural que tiene que surgir del corazón de quienes servimos a Dios por aquellos que son parte de la iglesia. Por supuesto que tenemos que pedirles cuentas a los hermanos de la iglesia y incluso los pastores tenemos que rendirle cuentas a la iglesia también, porque somos unos miembros más de la iglesia. Pero es muy diferente cuando se trata de ser omnipresente y tratar de que la gente esté allí bajo ese yugo para que no se vaya a ir. No, hermanos, de ninguna manera. Es el Espíritu Santo lo suficientemente poderoso para formar una congregación y para tener a los hermanos unidos en un solo corazón y en una sola ¿qué? Alma. ¿Usted no le da gloria a Dios por esto? Gloria al Señor por esto. Ellos, en cambio, no necesitaban un vínculo artificial. El único vínculo que necesitaban era el ser hijos de Dios. Imagínense personas que venían de muchas nacionalidades. A veces hay gente que viaja al exterior y me dice, allá no comen de esto. Y de hecho, incluso en lo mismo Colombia, ¿no? Uno va a otra región y allá no desayunan así, no desayunan así. Hay cosas que a uno ni siquiera le parecen que va a ser así. Una vez fui a la costa, me dio un desayuno, yo no pude con eso, sinceramente, con todo respeto, ¿no?
Me dieron algo que no me pude comer, porque estoy acostumbrado a otras cosas. Para ellos debe ser lo más delicioso. Imagínense que hay tantas diferencias, a veces entre nomás barrios, estratos, colores, sabores, educación, que lo que todo eso nos debería hacer es dividirnos. Imagínense, una iglesia verdadera se une la gente que tiene dinero con la que no lo tiene, la que tiene estudios con lo que no tiene estudios, el que es bueno en un área con el que es bueno en otra área. Y todo eso debería causar ¿qué? División, pero no causa división cuando el Espíritu Santo es el que lo está uniendo. Porque ellos no necesitaban otro vínculo más que el hecho de que son hijos de ¿quién? De Dios. Y habían nacido de nuevo. ¿Sí? Interesante que allí dice, y la multitud de los que habían creído. O sea que, ¿quiénes eran los que estaban unidos? Los que habían, ¿qué? Creído. Y acuérdense que creer no es una cuestión de aceptar intelectualmente una verdad. Eso no es la creencia ni es la fe. La fe es algo que lo lleva a usted a rendirse a la verdad que comprende de parte de Dios en la Biblia. La palabra que me gusta usar para la fe verdadera es eso, rendición. Porque cuando usted cree, usted se rinde a esa verdad y vive para ella. No hay nada más que hacer. A veces nosotros nos frustramos con personas que tratamos de unirlas a la congregación, ¿no? Yo cuántas veces escuché eso en los lugares donde estuve trabajando, sirviendo como creyente. Decían, la iglesia está desunida, hay que hacer algo para que la iglesia se una. Tenemos que hacer un chocolate, ¿sí? Tenemos que hacer un paseo para que la iglesia se una. Ahora, yo no estoy en contra de los chocolates ni el paseo, eso se nota. Tenemos que hacer algo porque tenemos que pegarnos una ministrada y una llorada aquí entre todos para que el Señor nos vea. Todo eso es ficticio. ¿Quién lo une a uno? A veces nos frustramos, es que este hermano, mire, es que... Pero debemos madurar y debemos entender que en una iglesia hay gente salvada. Hay gente que está en el proceso de salvación. Yo sé que la salvación no es un proceso que cuando Dios salva de una vez lo hace, pero bueno, Dios lo está trayendo para que escuchen y de algún momento dado lo salve. Y hay gente que definitivamente no sabe ni por qué está en la iglesia. Y no son nada. Pero nosotros no podemos sacar a las personas así nomás, váyase porque no queremos acá un club exclusivo. No, la iglesia no es un club. Todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo puede escuchar la palabra. Todo el mundo puede ocupar un lugar en la iglesia. Claro que sí, en la congregación. Pero eso es una cosa externa. Como en el Antiguo Testamento había un Israel nacional y un Israel espiritual, así existe una congregación externa y una congregación de verdaderos creyentes. ¿Sí me hago entender? Decía Pablo, no todo el que nació en Israel es judío realmente. ¿A qué se refería? A que no todo el que pertenecía a la congregación de Israel realmente era salvado. Y así mismo pasa en el caso de nosotros como creyentes, hermanos. Somos parte de una comunidad, pero verdaderamente estamos unidos con los que tienen un nuevo corazón en Cristo. Porque nuestra unidad no es artificial, nuestra unidad no es externa, es una unidad de corazón. Es que es muy difícil, es fácil decirle a la gente, únase a la iglesia y venga a este evento. A veces incluso algunos ni lo hacen. Eso es fácil, pero no es fácil decirle a la gente, llora con los que lloran y gózate con los que se gozan. Eso no es posible si usted no tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí me hago entender, hermanos? Cuando no tienes a Cristo en tu corazón, ves a un hermano prosperar en la iglesia y te empiezas a llenarte de envidia. Ay, ese hermano compró carro y mire yo. ¿Quién sabe qué estará haciendo el hermanito? ¿Sí? Yo lo he escuchado. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, dice, gloria a Dios, que al hermano le vaya muy bien. Y si a mí no me va tan bien, no importa, pero me alegro porque a él le está yendo bien. Y miren, ese hermano está pasando por una adversidad, hermano, oremos por él. A veces nos dicen a la gente, ore por mí, y la gente, sí, nunca ora por nadie. ¿Quién puede hacer eso sino realmente el Espíritu Santo en nuestro corazón? Es que la iglesia de Cristo no es de apariencias, la iglesia de Cristo es de verdad. Aquí hasta las cosas feas que hacemos las mostramos. Decía Juan, cuando estudiamos Juan, que todas las cosas deben ser puestas ¿en qué? A la luz, para no andar en tinieblas. Una iglesia de Cristo no es una iglesia perfecta humanamente hablando, sí es perfecta espiritualmente hablando por la obra de gracia del Señor. Pero aún las cosas que no son tan atractivas las exponemos ¿para qué? Para que nos ayudemos, para que crezcamos como hermanos en el Señor. Entonces aquí nos está diciendo que ellos estaban unidos de alma y corazón. Y hay que entender algo.
que aún siendo creyentes verdaderos y siendo de Cristo, debemos procurar la unidad práctica con nuestros hermanos. Porque es posible que tú sí seas un verdadero creyente, pero es posible que tú te estés descuidando y estés dejando el ser partícipe, parte de una iglesia, como algo que ya no le des tanta importancia. Y ojo, porque esa no es la actitud que vemos en la palabra respecto a los verdaderos cristianos. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Dice que aunque en amor, algo que tenemos que aprender como creyentes es a soportarnos. Dice solícitos, cuando dice solícito es pronto, ¿sí? Diligentes, ¿sí? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, la unidad es espiritual, pero la unidad tiene que ponerse, ¿qué? En práctica. Si usted ama la iglesia, preocúpese por los hermanos. Yo quiero hacer una claridad. Hay que hacer una diferencia entre estar involucrado con los hermanos de la iglesia y otra cosa es estar entrometido con los hermanos de la iglesia. ¿A qué me refiero a esto? A que nosotros sí debemos estar involucrados, preocupados, pendientes de los hermanos. Eso no significa, porque hay gente que a veces tiene una actitud nociva de que nos estemos metiendo dentro de la vida y de los hogares de las personas para casi que tratar de vivir a la par con ellos y meternos y opinar y decir, no, hermanos. De hecho, nuestro involucramiento siempre será en el Evangelio. ¿Sí me hago entender, hermanos? No sé cómo ilustrarlo, pero tal vez se me ocurre algo ahorita. No es para meternos en la casa y decirle a los hermanos, hermanos, me parece que está mal porque es que ustedes tienen las cortinas de color rosado y ese es un color muy sensual, ¿sí? Así que ustedes no deben poner eso. Ese no es el tipo de cosas que nosotros como cristianos debemos hacer, pero sí debemos estar involucrados. ¿Saben para qué? Para decir, hermanos, ¿saben qué? No los hemos visto en la iglesia. Eso nos preocupa. Ese tipo de involucramiento sí debemos hacerlo. Para decir, hermano, te he visto decaído, te he visto triste, ¿puedes contar conmigo? ¿Quieres que oremos? ¿Quieres que te acompañemos? ¿Puedo hacer algo por ti para ayudarte? Esa es la manera en que nosotros debemos estar involucrados. ¿Sí me hago entender, hermanos? De corazón. ¿Cómo debemos estar involucrados? Orando verdaderamente por la iglesia, orando por los hermanos. Debemos estar involucrados. Versículo 33, leámoslo, por favor. ¿Qué dice? Leanlo ustedes. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amados hermanos, lo primero que les dije que era una de las características que vemos en este pasaje es que ellos estaban unidos de alma y corazón. No era una unión artificial, era una unión real. Y en el versículo 33 vamos a ver la segunda característica. Ellos estaban unidos para cumplir la misión encomendada por el Señor. Estaban unidos para cumplir la misión encomendada por el Señor. Mire, si usted es un verdadero creyente, yo quiero decirle algo. Dios no lo salvó para que usted sea inerte, para que usted sea un objeto decorativo en la iglesia. Dios lo salvó para que usted esté involucrado y sea de bendición a otros, para que le predique el evangelio a muchas personas. Es decir, tenemos todos los creyentes una misión como hijos de Dios. Y esa misión se cumple ¿dónde? ¿Junto con quiénes? Con aquellos que son parte de la iglesia del Señor. No es una misión sola, no es una cuestión de un superhéroe. Es una cuestión de estar involucrados para poder cumplir esta gran misión que el Señor nos ha dado, de crecer en nuestra vida cristiana, de morir a nosotros mismos, de compartir el evangelio a muchos, de discipular a otros. Allí tenemos que entender que esto no es una misión de los pastores ni de los líderes, esto es una misión de toda la iglesia. Y si usted es iglesia, tiene que cumplirla. La unidad debe tener propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, podemos decir algunas cosas. La edificación mutua, el alcanzar a los perdidos y discipular a los creyentes. Porque no estamos unidos solamente para consentirnos, ¿sí? Ay, hermano, yo como te quiero a ti, yo también te quiero, hermano, ¿sí? Hermano, qué lindo eres. Sí, hermano, también lo eres. No. La unidad tiene propósito. La unidad es ¿para qué? Para que le seamos útiles al Señor como comunidad. Vivimos en una época también donde existen entre comillas los superhombres. ¿Qué es lo que la gente admira? Uy, el gran super predicador, el gran super apóstol, que eso es una mentira, ¿no?
Ese hombre sí es la bendición de Dios para Colombia. Ese hombre sí es la bendición de Dios para Bogotá. Los superhombres. No existe tal cosa. Es la iglesia unida la que puede hacer algo significativo para el Señor. Y a veces la gente tiende a dividirse, ¿no? Cuando los verdaderos creyentes deberíamos estar unidos. Ahora, yo les aclaro algo. Yo no me voy a unir con cualquier iglesia. No porque yo me crea de mejor familia. Porque no soy absolutamente nadie. Sino porque la unidad tiene que ser ¿qué? ¿Se acuerdan cuál es el final de nosotros? Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Sabe qué significa fe? No que todos creamos porque Colombia se va a salvar, no. Una fe es que tenemos la misma doctrina. ¿Sí me hago entender? Y eso significa que habrán hermanos que tengan algunas variaciones en algunas cosas, sí. Podemos respetar y entender eso. Pero las cosas de fondo verdaderas, las cosas que hemos podido comprender como bíblicas y que son doctrinas esenciales, no las podemos negociar. Hermanos amados, toda la iglesia, sin necesidad de que seamos todos maestros, debemos participar de la edificación y el discipulado a través de la vida en comunidad. Las enseñanzas son maravillosas, son necesarias, son el alimento espiritual de nuestra alma, la enseñanza bíblica. Pero quiero decirles algo, la gente es muy edificada cuando usted se involucra con ellos para darles ejemplo, para animarlos, para exhortarlos. La iglesia sí crece. En ese sentido todos somos maestros, en ese sentido todos estamos dando enseñanza ¿con qué? Con nuestra vida. Si alguien ve que somos parte de una iglesia donde se predica una sana doctrina y nuestra conducta es consecuente con lo que enseñamos, la gente va a ser bendecida. Hay gente que ha llegado a esta iglesia porque ha visto el buen testimonio de otros. Y habrá gente que diciéndose ser de buena doctrina, viven pecaminosamente. ¿Y esa gente qué está haciendo? Lo que está haciendo es destruir, dañar. No son una bendición, esas personas son una maldición. Porque ciertamente la doctrina sigue siendo la verdad, pero su vida la contradice. Y entiéndame que eso un cristiano maduro lo entiende, ¿no es cierto? Yo puedo ver gente que predica muy bonito y vive de una manera terrible, y eso a mí no me va a alterar mi fe, porque yo sé en quién he creído y yo estudio la palabra de Dios. Pero créame que para muchos que son débiles en la fe sí va a ser un gran tropiezo. Recuerde que los primeros que usted les testifica es a quienes, a los que están más cerquita de usted. Usted no necesita irse a las naciones ni al África ni a ningún lado, allá no lo necesitan, tranquilo. A lo necesitan son los que están ahí cerca a usted. Ya Dios se encargará de mandar gente a otros países. Ya Dios se encargará de mandar gente a otros lugares. Pero lo que necesitan en este momento son la gente más cercana a usted. Miren, necesitamos hombres, varones, que sean ministros del Evangelio en sus casas. A veces es increíble que cuando hacemos estudios, que cuando citamos a eventos, a la oración, las que más vienen son mujeres. ¿Saben qué, hermanas? Bendecidas. Las amamos. Pero saben que ese no es el orden. El orden es que vengan las mujeres, claro, pero que los hombres sean los primeros que estén allí. Son los que tienen que asumir ese liderazgo espiritual. Allí es donde el Señor está también siendo glorificado. Y estamos cumpliendo la misión del Señor. Mire, qué importante es que cuando la iglesia, como en el caso de ellos, dice que estaban predicando, que los apóstoles, ellos apoyaban a los apóstoles para que predicaran, todos predicaban, porque allí en Hechos también vemos que dice que todos los días en el templo y por las casas predicaban, dice que todos los días. Pues qué interesante que sea así, qué importante es que entendamos que esa es la iglesia del Señor, una iglesia ocupada en las cosas de Dios. ¿Qué pasa cuando estamos desocupados y no nos enfocamos en el servicio cristiano? Que empezamos a centrarnos en nosotros mismos y a ocuparnos de trivialidades. Y uno ve gente que critica todo porque simplemente no está ocupada en las cosas del reino de Dios. Porque están envueltos en tonterías, porque su mente divaga, porque son gente desocupada espiritualmente hablando. Puede que tengan 1000 oficios en esta vida, pero nunca tienen algo que hacer para la gloria de Dios verdaderamente. Ellos estaban ocupados en esto. La segunda parte del versículo dice, abundante gracia era sobre todos ellos. El favor de Dios era manifestado de una manera especial en su unidad y compañerismo. Hermanos, la gracia de Dios fluye a través de la iglesia. Por eso es que yo le digo, si usted no quiere ser parte de una congregación, pues nadie lo puede obligar a que lo sea. Pero si usted dice ser parte de una congregación y realmente vive aislado, es ocasional en su asistencia, no está involucrado, lo que yo quiero que usted entienda es que no quiero que usted no se engañe.
Que posiblemente ese desagrado, ese desparpajo, esa indiferencia frente a la congregación no sea otra cosa sino que el hecho de que usted no es creyente. Porque mire lo que está sucediendo acá, y lo vemos en toda la Biblia. No hubo una persona que se convirtiera a Cristo verdaderamente y siguiera sola. ¿Qué era lo primero que hacían los creyentes cuando se convertían? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia cristiana? Lo primero que hacían era buscar una iglesia donde congregarse y estar con hermanos reunidos y ser parte de ella. Es que la iglesia es mucho más que recibir una enseñanza. Como lo vamos a ver en esta serie, hay una disciplina. La iglesia te ayuda a santificar. Dios usa la iglesia para santificar a los creyentes. Entonces, amados hermanos, dice que la gracia estaba allí. Y mira, hay tantos dones de gracia que Dios ministra a sus hijos a través de las congregaciones, que es algo absolutamente necesario para nuestra vida espiritual. Dice que el favor de Dios era manifestado de una manera especial en la unidad y en el compañerismo que ellos tenían. Dios se goza en que los creyentes, sus hijos, estén juntos, estén unidos, ¿sí? Imagínense un miembro, ¿no? Un miembro, cualquier miembro de nuestro cuerpo, solo puede funcionar si está pegado o está vinculado al cuerpo, ¿no es cierto? Imagínense un brazo, porque este brazo yo lo puedo mover, porque está vinculado al cuerpo. Si a mí me cortaran un dedo, si a usted le cortaran un brazo, si le cortaran una pierna, si le cortaran un dedo del pie, cualquier cosa que le sacaran, lo extraen y eso sigue vivo. Puede que su cuerpo siga vivo, porque pues con un brazo todavía la gente puede vivir, sin un brazo, perdón. Pero ese miembro seguirá vivo. ¿Por qué? ¿Qué le hace falta? La sangre que se irradia hacia el miembro. ¿De dónde viene? De hecho viene donde el corazón, que él bombea toda esa sangre. Hay unos que dicen, yo soy cristiano, ¿y en qué iglesia se congrega? No, mi pastor es el Señor. Qué descarados sinvergüenzas. ¿Cómo que mi pastor es el Señor? Si el Señor es su pastor, entonces vaya a Efesios 4, que dice que Él estableció pastores para que ministraran a la iglesia, a los santos, para que lleguen a ser como Él. Y algunos dicen, es que no hay iglesias. Sí, yo entiendo que la realidad, las iglesias que predican el evangelio no son muchas, pero déjeme decirle, si no existen iglesias que predican la verdad, Cristo mintió. Dios es un mentiroso, porque dice que su iglesia prevalecerá y siempre estará allí hasta el fin de los tiempos. Iglesias hay es que buscarlas, y hay que tener discernimiento para saber cuál es. Y discernimiento no es sospecha ni sentimiento. Discernimiento es conocer la palabra de Dios. Amén. Amados hermanos, dice Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Usted cree que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía? ¿No le parece chévere cuando nos reunimos, cuando usted puede tomarse un café, preguntarle a un hermano cómo está, estar juntos adorando al Señor? ¿No le parece lindo, no le parece hermoso? Si no es así, que se arrepiéntase, porque usted está mal. ¿No le parece lindo cuando podemos hacer algún evento, reunirnos? Eso nos ha hecho falta, poder hacer almuerzos, tener tiempo de compañerismo. Es importante también eso, ¿saben? Eso lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, que eso es parte importante. La iglesia es solo espiritual, sí, la iglesia es solo espiritual, pero lo espiritual también incluye el hecho de que podamos compartir como personas, ¿sabían eso? Eso también es edificación para el cuerpo. Y entonces, hermanos, dice que es delicioso, y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El 3 dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, dice, estando los hermanos juntos en armonía, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces la primera característica que hemos visto hoy es que estaban unidos de alma y de corazón, y usted debe estar unido a la iglesia de alma de alma y con el corazón. La segunda cosa que vimos en el versículo 33 es que estaban unidos para cumplir la misión encomendada por el Señor. Hermanos, todos debemos involucrarnos. Cuando le pidamos a usted que abra su casa para que se predique el evangelio, usted es el primero que tiene que estar allí dispuesto a hacerlo, hermano.
para que se predique. Usted es el primero que tiene que estar dispuesto a apoyar, hermano, a la iglesia para que predique, para que hable, para que disipule. Usted es el primero que debe estar interesado en ser discipulado para que usted pueda discipular ¿a quién? A otros. Hay gente que uno le pregunta, ¿usted hace el devocional en la casa? Y dice, no, pues es que yo no sé mucho de la Biblia, me lo han dicho. Y yo le digo, pues venga al discipulado, venga a las 9 de la mañana, estudie, hermano, para eso estamos acá. Pregunte. Seguramente usted va a aprender. No quiera usted que alguien más sea el que instruya a su familia en el Evangelio. Esa es su responsabilidad. Y vamos a ver la segunda parte del 32, en el capítulo 4, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Y mira el 34 y 35, así que no había entre ellos ¿qué? Ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según qué. Como les decía ahorita, hermanos, bueno, esta es la tercera característica, es que ellos estaban unidos para compartir con generosidad. Estaban unidos para compartir con generosidad. Primero, estaban unidos de alma y de corazón. Segundo, estaban unidos para cumplir la misión encomendada por el Señor. Y tercero, estaban unidos para compartir con generosidad. Como les decía, tenemos que ver más allá. Yo podría tomar esto y sacar una enseñanza sobre la ofrenda, pero yo creo que eso se quedaría corto, se desviaría del centro de lo que quiere decir acá. Y es que estamos hablando es del corazón que habían ellos. Es que la generosidad no es producto de que usted dé algo. La generosidad, ¿de dónde nace? Del corazón. No es solo lo que usted da, sino cómo lo da y por qué lo da. ¿Sí? Miren, estoy convencidísimo que las iglesias con doctrinas más torcidas y más chuecas son las que más tienen plata. ¿Sabe por qué? Porque la gente allá no es generosa, la gente allá es codiciosa. Y si yo como pastor me paro y les hago 10,000 promesas y les hablo cosas raras acerca de dar y de cierta manera los oprimo para que lo hagan, pues ustedes van a terminar dando hasta lo que no tienen. Pero ¿sabe una cosa? Eso sería una ofensa a Cristo. Usted podría dar 50 millones de pesos y eso no honraría a Cristo, porque usted no lo está dando con este corazón que tenían estos hermanos acá, ¿sí lo ven? Sino lo daría por otra razón diferente. Tan cierto es que este pasaje precede a otro que habla de Ananías y de Zafira. O sea, esto está prediciendo y está diciendo, como lo vamos ahorita, Bernabé desinteresadamente vendió su única heredad y la dio a la iglesia. Lo hizo y se alegró en eso. Y los otros dijeron, uy, vea este Bernabé, y está quedando como bien, ¿sabe qué? Vayamos y vendamos una heredad, pero no demos todo, demos una parte. Y digamos que lo dimos todo. ¿Y qué hizo el Señor con ellos? Los mató. El apóstol les decía más adelante, es que no era necesario que usted lo trajeran. Nadie les estaba exigiendo eso. Pero si lo traen, no le mientan al Espíritu Santo. Si no hubieran vendido su propiedad, nadie les hubiera exigido su propiedad a nadie. Pero si hacen las cosas, háganlas con el corazón. Y yo lo veo de esta manera, con el que tenían los mismos hermanos, del cual estamos, o de los que estamos viendo ahorita en este momento. Amados hermanos, uno puede hacer sin ser, pero no puede ser sin hacer. No sé si me hago entender. Usted puede hacer sin ser. Es decir, usted puede hacer cosas sin que realmente sea algo. Lo puede hacer por cualquier otra motivación. Pero si usted verdaderamente es un hijo de Dios, es imposible que usted no haga lo que tiene que hacer. Puede que le cueste, puede que tenga que irlo haciendo de alguna otra manera, ir progresando y en esa obediencia crecer, pero usted lo va a hacer. Y hermanos amados, vemos el corazón de un renacido como es. El corazón de un renacido, o sea, una persona que ha nacido de nuevo en Cristo, es un corazón que ama. El amor verdadero se tiene que expresar, no se puede ser indiferente frente al ser amado. Y aquí hay algo muy importante, y es que tú no puedes decir que amas a tus hermanos en Cristo si tú eres indiferente frente a ellos. Tú no puedes decir que amas a la iglesia del Señor si eres indiferente frente a la iglesia del Señor, a las necesidades que puedan surgir dentro de la misma iglesia, a las necesidades que puedan surgir dentro de los mismos hermanos de la congregación. Pues realmente la iglesia es los hermanos, porque es que la iglesia no es una organización, la iglesia es los hermanos, la gente que es de Cristo, que está agrupada en una congregación local. Así que
Número uno, lo que vemos allí es que ellos no concebían estar lejos de aquellos que como ellos habían sido salvados. Tenían un sentido de ¿qué? De comunidad. Cuando está diciendo aquí, volvámoslo a ver, en el 32, dice, eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Lo primero que tenemos que entender es que un cristiano tiene sentido de comunidad. Les estaba diciendo al principio de esta enseñanza que la gente es individualista. Exaltan eso, usted solo y nadie más. Y hasta la gente se casa y le dicen hasta donde le funcione. Y si no, usted puede seguir solo. Mamita, usted puede defenderse solita. Usted no necesita un marido. Y dice, usted no necesita una vieja al lado, discúlpeme la expresión, ¿no? Una señora al lado. Para vivir, ¿sí? Usted necesita ¿qué? Usted puede hacerlo solo. Eso es lo que... Ya la gente se está casando y está haciendo eso. Muchos dicen lo siguiente, escuche que esta frase es olímpica, habría que marcarla para quemarla. Yo no voy a la iglesia por la gente, yo voy por la iglesia por el Señor. Y eso suena súper espiritual. No, vaya a la iglesia por el Señor, y si va a la iglesia por el Señor, tendrá que ir al Señor por la gente, a la iglesia por la gente. ¿Sí me hago entender? Por eso es que yo entro y alabo al Señor con esos ojitos. Pero yo salgo y no saludo a nadie porque es que no me interesa. ¿Eso es la iglesia de Cristo, de acuerdo a lo que estamos leyendo? Por eso le digo, esta enseñanza es para que usted no se engañe. Duele, ¿no es cierto? Sería mejor que les dijera, hermanos, vengan, den ofrendas, diezmen, hagan, canten, llenen este lugar y cada uno haga su vida. Sería más fácil. Pero eso es mentira. Hermano, hacer un centro de eventos es fácil. Que estuviéramos en un centro de convención, en un coliseo, yo creo que no sería tan difícil. Hacer una comunidad cristiana cuesta y nos va a costar a todos la vida. Porque hay que morir a sí mismo para poder amar a los demás. No existe el concepto de amor sin el concepto de sacrificio. ¿Me escucha eso? No hay un amor verdadero que no sea sacrificial. Y la Biblia dice que tenemos que amarnos. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Se acuerdan que el Señor dijo, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? ¿En que tengan los carros último modelo? ¿En que en la iglesia hay un grupo de alabanza y todos brinquen, salten, suden y blanqueen los ojos? ¿El Señor dijo eso? El Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que todos prosperen. El Señor, en esto conocerán que serán mis discípulos, en que todos lleguen a ocupar lugares de posición elevada en la nación. ¿Qué dijo el Señor? En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces vamos a poner eso aquí frente a ustedes y frente a mí, y vamos a entender qué es la iglesia local y cómo debemos amarnos. Hermanos, Primera de Juan 3:16, ¿qué dice? Búsquelo. Primera de Juan 3:16. Y vamos a leer hasta el 18. Al 18, ¿lo tienen, hermanos? Listo, léanlo ustedes y después lo leo yo, ¿ok? Léanlo ahora, por favor. No hablemos de palabra. Yo creo que repitamos esto. A mí no me gusta mucho que repitan, pero esta está buena. 1, 2, 3. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. ¿Usted cree que es así o no? Bueno, ¿a quién le gustaría que lo amaran de lengua nomás? A nadie. Y aquí está diciendo que... ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué dice acerca del amor? Que el amor se da. Que el amor es generoso. Escúcheme lo que le voy a decir en este momento. Por eso dice que ellos estaban unidos para darse mutuamente generosidad.
El deseo que había en el corazón de estos hermanos era el de suplir voluntariamente las necesidades que surgían en la iglesia. Entienda que ellos no recogían ofrendas ocasionales en ese sentido, sino dice que llegaron a dar y a suplir las necesidades de los hermanos necesitados dentro de la congregación, a tal punto que dice que ya no había necesitados. ¿Usted entiende eso? O sea, es decir, si tú reúnes para un mercado está bien, y si lo das a un hermano está bien, le quitas el hambre una semana, a la otra lo va a volver a tener, va a estar otra vez necesitado. Pero aquí dice que ellos constantemente, ¿qué estaban haciendo? Mire el corazón de esas personas, estaban dispuestos a dar, al punto de que si no tenían, vendían lo que tenían y lo daban a la iglesia para que la iglesia, ¿qué?, lo repartiera de acuerdo a la necesidad de ¿quiénes? De los hermanos. No era una cosa esporádica, era una realidad constante en sus vidas. Hermanos, ¿será que la generosidad, y esto se los pregunto a ustedes para que lo respondan allí en su corazón, ¿será que la generosidad y el desprendimiento son marcas de un genuino cristiano? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que puede existir un cristiano avaro? ¿Una persona renacida que sea tacaña? Ustedes saben lo claro y lo cuidadoso que yo soy con el tema del dinero en esta iglesia. Hermanos, aquí a nadie se le ha presionado para que dé. Constantemente animamos a los hermanos para que sean generosos, para que vivan lo que la palabra de Dios enseña, que es la generosidad cristiana. Los cristianos no dan cualquier cosa, y les he dicho que en la iglesia el principio básicamente es que usted aparta cada semana, y cuando recibe su ingreso, aparta un porcentaje, dice la Biblia, conforme haya sido prosperado. Tenemos un ejemplo, una base, una guía en el Antiguo Testamento que es el 10%, pero no estamos limitados por el 10% para dar. Pero el tema mío hoy no es ese. El tema hoy es que los cristianos se dan, que hay generosidad. ¿Saben por qué creo que toma este tema? Yo estoy seguro que ellos no solamente daban dinero, yo creo que ellos se daban de todas las maneras posibles. Yo creo que si una hermana estaba enferma y no había nadie que cuidara a sus hijos, habían hermanas en la iglesia que sin que el pastor organizara el grupo de ayudas de la congregación, a ver, planilla número 1, domingo 2, le toca a tal hermana de tal hora a tal hora. No, ellas decían, la hermana no tiene quien le cuide a sus hijos, vamos a ir. Y estoy seguro que sobraba gente. Decían, no vengan más porque ya hay mucha gente que cuide. ¿Sí me hago entender? Estoy seguro que si un hermano estaba enfermo y no tenía cómo proveerle a su familia, había muchos que decían, hermano, no te preocupes, recupérate, porque nosotros vamos a sostener mientras te levantas y puedes trabajar nuevamente a tu familia. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Estoy seguro que si en la iglesia había una necesidad de ir a predicar a otra ciudad, muchos se levantarían y dirían, vamos, pastor, así nos toque a nosotros poner de nuestro bolsillo, no importa. Vamos a ir a predicar el evangelio. ¿Sí me entiende? Pero no era solamente el dinero lo que ellos estaban dando, sus propiedades. Porque creo yo personalmente que la Biblia toma este ejemplo. Porque, hermanos, para mí es como el hecho de que alguien coja su heredad, lo único que tiene, lo único que posee tal vez en esta tierra, y esté dispuesto voluntariamente, porque la palabra clave aquí siempre será voluntariamente, y está dispuesto voluntariamente a venderla y a ponerla a los pies de los discípulos, no para que los discípulos andaran en Mercedes-Benz, no para que los discípulos tuvieran un traje de última moda, no, para que los discípulos repartieran eso dentro de la congregación, de acuerdo a las necesidades que había en la iglesia, y las ponían allí. Y allí también hay otro principio, ¿no?, que podemos ayudar cada uno, pero la realidad es que debemos traer nuestras ofrendas a la iglesia también. Y hermanos, nos está diciendo, miren la dimensión de lo que ellos estaban dispuestos a hacer. ¿Qué sería lo último que un inconverso haría? ¿No han notado que gente tiene mucha plata y tiene varias propiedades y no sueltan ni una? Prefieren morirse. He visto gente que ya está anciana, ya huelen a gladiolo, decía por ahí alguien. Discúlpenme la expresión. Ya, ¿y sabe qué hacen? En vez de ser generosos, son más tacaños. Y uno dice, ¿para qué? No tiene energía ni para gastarse esa plata. Nunca van a disfrutar eso. Sus hijos, que son unos lobos ahí, esperen más cuando se muere la viejita o el viejito, son los que van a, entre comillas, disfrutar eso, porque lo van a despilfarrar.
¿Sabe por qué? Porque es el corazón de los impíos. Pero mire lo que decía cuando Cristo hace que alguien nazca de nuevo. ¿Está dispuesto a qué? A darlo todo. A decir, yo ahora soy de Cristo. Esas cosas ya no son tan importantes. Entiéndame, la enseñanza no es aquí decirle, miren lo que hacía la iglesia primitiva, nosotros también tenemos que hacerlo. No, eso no es lo de la enseñanza de este pasaje, yo creo. No es decirle, usted vaya y vende lo que tiene. No, no es eso. Es decirle, usted tiene que darse todo. Esa es la gracia. Estoy de acuerdo con aquellos que dicen, el diezmo era como más del Antiguo Testamento. Estoy de acuerdo, ¿sabe por qué? Porque en el Nuevo Testamento hay gracia y usted no tiene que dar 10%, usted tiene que darlo todo. Con eso no estoy diciendo que traiga toda su plata a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que dar su corazón, estar dispuesto a servir, estar dispuesto a negarse, a morir a sí mismo por dar testimonio a otros, por caminar con Cristo. Usted tiene que estar dispuesto. Mire, hay gente que no está dispuesta ni a darle ni a su familia. ¿Con qué me refiero? No son capaces de abrir una Biblia y hacer un devocional en su casa. ¿Sí me entienden? Ni siquiera hay generosidad para eso. Hermanos, los cristianos son generosos. Yo no consigo un cristiano diciendo, esto es mío y no me lo toquen. Yo no consigo un cristiano sino una persona que esté tratando de explotar a otros. Yo no consigo un cristiano que cada vez que tiene algo está michiqueteando a ver cuánto es lo mínimo que puede dar para considerarse todavía que está haciendo lo correcto. Yo creo que en general lo que lo deberíamos hacer los cristianos es siempre estar pensando con cuánto me puedo quedar para vivir. ¿Sí me hago entender? Para dar el resto. Para servir a los demás con mi vida, con mi tiempo, con mis recursos. Mire lo que es la iglesia. No puede haber una iglesia verdaderamente caminando con Cristo si no es una iglesia generosa. Entiéndame, vuelvo y les digo, no se trata de dinero tanto. Sí, el dinero está involucrado allí en esta enseñanza, pero no es esa la enseñanza. La enseñanza es el corazón que hay en cada creyente. ¿Serás tú iglesia del Señor? Interesante que ellos daban con un propósito, no alocadamente. ¿Daban para qué? Para cubrir las necesidades de la iglesia. No era que les dijera, hermanos, sí sabe, les tengo la pirámide cristiana. Y ahí sí todo el mundo. O el Señor me mostró, hermanos, que si ustedes dan, entonces el Señor les va a dar esto. No, eso no es, eso es basura. No era para decir, vamos a hacer paseíto, hermano, entonces ¿cuántos quieren ir a... hay que dar de a 100,000, uy, claro, para paseo, lo que sea. No, no es eso. Ellos estaban dispuestos a dar ¿para qué? Para cubrir las necesidades de los hermanos de la congregación. Algunos dicen en este momento ya en su cabeza están pensando lo siguiente, uy, yo quisiera ser parte de una comunidad así. Y ya me imagino a algunos de ustedes criticando. Si ve, yo estuve enfermo y nadie me llamó, ¿dónde está esa unidad? ¿Sí? Hermano, estuve en la olla y nadie me tiró, hermano, discúlpeme la expresión muy del verbenal, ¿no? Nadie me tiró alguito para comerme un almuerzo. ¿Sí? Ya me los imagino, hermanos. Estuve enfermo, el pastor ni me visitó. Esta comunidad tiene que ser así. Si es una iglesia de Cristo, tiene que llegar a ser así. La iglesia bíblica del norte tiene que llegar a ser así. Yo no sé si éramos una multitud, por lo menos seremos algunos. Y en el futuro espero, ojalá el Señor nos conceda que también seamos una multitud, sin que eso sea lo que nos importe. No piense en lo que usted va a ganar si pertenece a una comunidad así. Piense en algo, en lo que usted va a perder, en lo que usted se va a tener que negar. Piensen que usted es el que no ha llamado al hermano que está enfermo. Piensen que usted no es el que se está siendo egoísta y tacaño en dar. Piensen en eso. Piense que ha habido gente que usted ha podido ayudar con algo y no les ha ayudado y se ha preferido gastárselo en otras cosas. ¿Sí me hago entender? Es el pensamiento de un cristiano. No es de que, ay, sí, a mí me gustaría ser una iglesia, pero no, es que otra frase para marcar y para quemar. Es que no hay amor.
El que a mí siempre me dice que no hay amor es porque ese es el más egoísta de todos. Porque yo no veo en ninguna parte de la Biblia que la Biblia diga, exija el amor, pida el amor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Búsquemelo. La Biblia dice, amén. 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 ¿Y sabe qué va a pasar cuando uno sea una iglesia así? Que uno va a amar, que uno se va a entregar, que uno va a dar. Y va a haber gente que no se lo va a agradecer. Y va a haber gente que te va a atacar porque tú hagas estas cosas. Pero ¿sabes una cosa? No tiene importancia. En el versículo 36 y 37, leámoslo, no lo voy a tomar a fondo, simplemente quiero tocarlo porque se nos ha ido el tiempo. Léanlo por favor, 4, 36 y 37. Cuando estudiaba esto me di cuenta de algo, que nos está hablando en general de la iglesia, pero aquí nos hace un zoom. ¿Saben qué es un zoom, no? Nos hace una aproximación, nos hace un acercamiento y nos muestra un ejemplo. Bernabé, yo creo que Bernabé no era único. Bernabé era uno más entre muchos que eran como él. Hijo de consolación, ¿quién le puso ese nombre? Él se llamaba José. En esa época se acostumbraba que a usted, como hoy ponen sobrenombres, ¿no? Feos. Pero en esa época la gente le ponían sobrenombres en base a su carácter. Y lo veían a él y verían que era un hombre que animaba, que exhortaba, que quería a los demás. Y le pusieron, este es un hijo de consolación. ¿Saben que a cada uno de nosotros tenemos que ser un hijo de consolación? Hay gente, hermanos, discúlpeme, que son una carga para la iglesia. Y con eso no quiere decir que no los amemos. Sino que siempre son personas que están metidas en problemas porque ellos quieren andar en pecado y porque siempre son conflictivos y le encuentran el pero a todo. Hermanos, esta es una muestra de lo que todos deberíamos ser. Todos deberíamos ser como Bernabé. La realidad, ustedes saben que la enseñanza bíblica es que todos debemos ser como ¿quién? Como Cristo. Pero aquí hay un ejemplo de lo que hace un cristiano que confía en Cristo. ¿Saben que Bernabé hizo 1000 cosas para apoyar a los apóstoles? ¿Saben que cuando Pablo llegó a la iglesia, después de haberse convertido Saulo, él dijo, soy cristiano, aquí estoy? ¿Y sabe qué hicieron los hermanos? Dijeron, uy, sí, ¿cómo no? Si eso nos perseguían, cuidado con ese señor. ¿Quién salió a poner la cara por Pablo? ¿Verdad? Les digo, no, hermanos, este es un verdadero cristiano. Y él lo presentó ante la iglesia. Bernabé llegó y dejó todas sus cosas y se fue con Pablo a acompañarlo en los primeros viajes misioneros. Bernabé ayudó a la iglesia a recoger ayudas para los pobres de Jerusalén en un momento dado cuando estaban en necesidad. En la casa de la hermana de Bernabé la iglesia se reunía. Abría las puertas de la casa de él y de su familia. Bernabé fue un hombre que estuvo dispuesto, como un hecho interesante en la escritura, a tener una disputa con Pablo. ¿Y saben por qué se disputó Bernabé con Pablo? No porque él quisiera más púlpito, no porque no por nada de esas cosas. ¿Sabe por qué peleó Bernabé con Pablo? Entre comillas peleó porque no es la palabra. Porque él creía en un muchacho que se llamaba Juan Marcos, que ya los había dejado tirados. Y si usted va a Pablo lo que le está diciendo, no, ya ese muchacho no me lo llevo ya en este viaje misionero, porque ese sinvergüenza nos dejó botados. ¿Y sabe qué hizo Bernabé? Era un muchacho joven. Dijo, ¿sabes qué, Pablo? Yo sí me lo llevo. Porque sí, nos dejó tirados, pero ¿sabes qué? Hay que apoyarlo. ¿Sí? Ese es el tipo de personas que nosotros debemos ser como cristianos. Hermanos, nos ha quedado claro un panorama, un abrebocas de lo que es la iglesia local, de lo que es la congregación, de lo que usted es como iglesia local. Si usted es cristiano, usted pertenece a la iglesia local. Tiene que serlo. ¿Cómo podemos vivir esta enseñanza ya para cerrar? Hermanos, debemos estar involucrados en la congregación donde el Señor nos ha puesto. Yo le pregunto, ¿dónde lo colocó el Señor a usted? Bueno, si lo colocó acá, yo me alegro mucho. Le digo, ¿sabe qué? Involúcrese, no solamente asista. ¿Y cómo sabemos si usted está involucrado? Le voy a hacer una pregunta. Claro, yo estoy involucradísimo. ¿Sabe cómo sabemos que usted está involucrado? Porque la iglesia puede contar con usted. Hay gente con la cual no podemos contar. Siempre tiene una excusa, están ocupados en 1000 cosas.
no les gusta, no les parece, no es... Usted no está involucrado en la iglesia, usted asiste, no es parte de la iglesia. Discúlpeme, qué pena. Pero usted no está involucrado en la iglesia. ¿Usted está involucrado? O sea, quiere decir que yo como pastor puedo coger y decirle, hermano, usted está en pecado y tiene que arrepentirse, y si no vamos a entrar en un proceso de disciplina. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Sí? Entonces usted es parte de la iglesia si está involucrado así. Si usted está involucrado, decimos ahorita el sábado que tenemos reunión de matrimonios, y usted aparece. No que no aparezca. Porque hay gente que incluso dice que es miembro de la iglesia y no aparece. Hermano, que hay que hacer una visita, la iglesia puede contar con usted. Involucrados. Algunos piensan que estar involucrados es que lo pongan en un cargo. Y en las iglesias se acostumbra eso, ¿no? ¿Qué cargo tiene usted? No, es el tercer guitarrista del grupo Levita. ¿Sí? Es el que predica en la reunión de grupos de excelencia ministerial. Aquí no necesitamos cargos, hermano. Aquí todos tenemos que estar dispuestos a ¿qué? A caminar con el Señor. Y la realidad es que ojalá lleguemos a un punto donde yo le pueda decir a cualquier hermano, vaya usted y predique en tal lado porque hay una necesidad, hay una familia en el sur que necesita que le predique. Vaya usted y usted pueda ir, cualquiera. Esa es la meta. Bueno, una de las metas. Bueno, yo sé que no a cualquiera se le puede poner a predicar, claro, ¿no? Tiene que haber un llamado. Pero sé que todos pueden estar dispuestos a testificar de Cristo, porque para eso sí no hay necesidad de un llamado. El llamado lo tenemos todos a predicar. Amén. Hermano, si usted no está involucrado en una iglesia local, usted puede creer en Cristo, pero no puede crecer. Imagínense un niño que nace y no tiene hogar. A mí, cosa que me conduele al corazón es ver los niños de la calle. Desafortunadamente nosotros no tenemos los recursos para poder sostener a tantos que hay, y a tanto papá y mamá irresponsable que botan niños a la calle, que es una cosa muy dolorosa. Imagínese un niño en la calle. Si uno se queda en la calle una noche, que usted lo coja una noche a las 10, 11, 12 de la noche en el centro, ¿usted no empieza a asustar? ¿En la Caracas? Claro, usted ya está asustado. Imagínese que será un niño pequeño en la calle. Por eso a veces criticamos mucho y no, es que es un gamín. Pues es que le tocó ser gamín, porque nadie lo cuidó, nadie lo enseñó. Él no tuvo opción. Y hay muchos que dicen ser parte de la iglesia y dicen que han nacido de nuevo. ¿Y quién los va a formar? ¿Que a qué familia espiritual pertenecen? No, son entes libres. ¿Saben qué son las gentes libres? Gente que no se somete a la iglesia. Quieren hacer lo que les parece. Quieren ser autoridad sobre sí mismos. Y los que me conocen saben que yo para nada soy autoritario. No me gusta ser autoritario. No creo que el pastorado sea autoritario. No lo creo. Pero en la iglesia hay autoridad. Y tiene que haberla. O si no, no es una iglesia. Es una recocha, discúlpeme la expresión. Pero usted me entiende. Hermanos, debemos desechar el orgullo, el egoísmo, la indiferencia y el temor que nos impiden tener un compromiso con los hermanos. Hay gente que tiene temor de involucrarse en la iglesia y yo los entiendo, yo comprendo. Porque sé que hay muchos, y especialmente en esta iglesia ha pasado, que muchos de los que han venido a esta iglesia vienen de otras iglesias. Y en esas iglesias han sido explotados. Y en esas iglesias han sido maltratados. Y en esas iglesias les enseñaron mal la palabra. Y vienen asustados porque dicen, no, todas las iglesias son iguales. Pero ustedes tienen que dejar el temor, hermano. Y entender que no es, digámoslo así, culpa de Dios que usted haya metido la cabeza donde no debe haberla metido, ¿no? Sin embargo, el Señor es tan bueno que lo puede atraer a una iglesia donde enseñe la palabra de Dios. Hay que superar esas cosas. Y no estar alejado de nuestros hermanos en Cristo, sino estar cerca de ellos. Una de las cosas que yo creo que puede ser práctica en esta enseñanza, amados hermanos, es que estamos en un mundo podrido. ¿No se han dado cuenta de eso? Yo le decía ayer al grupo que estuvimos en el estudio que a mí me asombra que usted ya no puede prender el televisor. Es que eso es cierto, ya no es a veces suena como cantaleta, ¿no? Eso. Pero la verdad es que usted prende y cada vez las películas son más degeneradas, el lenguaje es mucho más vulgar, la manera en que se trata el sexo es de una manera mucho más baja, cada vez más baja, que hasta uno lo avergüenza. Pronto tiene uno que cambiar esos canales, el último no ver nada, o ver un canal cultural o alguna cosa así.
La gente, las mujeres hoy en día, que hace años eran muy respetables, hasta las que no eran respetables, por lo menos aparentaban ser respetables, hoy en día hay un desparpajo, la pornografía abunda, las mujeres se entregan a los hombres son cada vez más degenerados, estamos en una sociedad que está por aceptar el hecho de que como hace poco salió que en Estados Unidos ya no van a haber baños de hombres ni de mujeres, sino que todo el mundo puede entrar en el mismo, que es que porque es discriminación, este mundo es estúpido. Para allá vamos, ¿usted cree que no? Estamos en un mundo donde el pecado está a la vuelta de la esquina, que con un clic usted puede pecar de 1000 formas diferentes. Oiga, ¿usted cree que usted va a poder sobrevivir en ese mundo pecador sin estar vinculado a la familia de Dios? Es que Dios inventó la comunidad cristiana para fortalecernos y ayudarnos. Algo que me pareció muy interesante, no sé si sea tan históricamente cierto, pero lo escuché alguna vez de alguien que lo enseñó, y es que en la iglesia se empezaron a llamar hermanos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona en la iglesia primitiva llegaba a Cristo, lo primero que hacía su familia era desecharlo, y ya no lo llamaban ni hijo ni hermano. ¿Y sabe qué hacía la iglesia, la congregación esta, no las congregaciones que hay y la que a veces todavía ni siquiera somos nosotros, que tenemos que ir hacia allá? Esta congregación, ¿sabe qué hacía? Cogía a esa persona y le decía: no importa, te desecharon tu familia, ahora tú vas a ser nuestro hermano y vamos a vivir para ti y por ti. Eso es lo que tú tienes que ser, no que los otros sean contigo, es lo que tú tienes que ser. ¿Tú crees que vas a sobrevivir un día, un mes? Hay gente que se tiene una desfachatez, un mes pasa y no viene a la iglesia. Ellos creen que yo estoy preocupado por ver una silla vacía. Los que me conocen saben que eso a mí me tiene sin cuidado. ¿Sabe qué me preocupan? Ellos, su alma, su corazón. No entiendo cómo puede estar uno expuesto un mes a la porquería de este mundo sin escuchar una enseñanza, sin estar metido dentro de la congregación. Claro, sé que muchos son cristianos de internet, entonces escuchan al hermano tal. Bueno, el hermano tal no sabe ni siquiera quién es usted, él no puede ser su pastor. El hermano Sugel Mitchell es un excelente predicador, escúchelo, pero él no es su pastor, él no sabe quién es usted. Él tiene una congregación y allá trabajará con los hermanos que Dios le puso en ese lugar. Y aún dentro de los mismos buenos predicadores hay gente que tiene puntos diferentes y a veces terminan confundidos. Pero es que el pastor tal enseñó tal cosa y el otro enseñó tal cosa. Sí, usted es oveja de allá o es oveja de acá, porque la responsabilidad acá es mía. Si no cree que yo pueda ser su pastor, está en su derecho, lo amo, seguimos siendo amigos, pero no sea parte de esta congregación. ¿Sí me voy a entender? Algunos dirán: ¿cómo entramos a esta familia? Hay una sola manera: rendir su vida a Jesucristo por la fe en Él. No se entra porque usted quiera ser parte de la iglesia. Se entra a la iglesia y se vincula a la iglesia porque usted comprenda que es un pecador miserable, que merece el infierno, pero que Cristo hoy le está ofreciendo el hecho de que usted reciba por la fe la verdad de que Cristo murió en la cruz por sus pecados y que usted debe arrepentirse de ellos y confiar solo en Él para salvación. Allí Él lo vinculará a la iglesia y le dará el corazón de los que están acá. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias te doy por esta mañana. Padre, muchas gracias te doy por cada persona que ha venido, que ha tomado tiempo y ha entendido que son parte de una congregación y que ellos deben, Señor, servirte a ti con excelencia, que deben ser parte del cuerpo, no simplemente estar allí en medio de un cuerpo, sino estar vinculado al cuerpo de Cristo. Te doy muchas gracias, Señor, por cada persona que está aquí hoy. Oro, amado Dios, para que este corazón que había en esta iglesia, que la misma iglesia que tú sigues salvando, esté en nosotros, en la Iglesia Bíblica del Norte. Que nos podamos amar, respetar y acompañar. Que, Señor, aún en nuestros propios errores, porque todos estamos llenos de errores y de descuidos, podamos mutuamente ministrarnos para crecer y ser como el Señor. Amado Padre, gracias por cada persona que has ubicado en esta iglesia. Yo te pido que ellos puedan comprender que no simplemente están aquí para asistir, sino para involucrarse, para la gloria tuya. Este no es el deseo de un pastor, es el deseo tuyo, Señor. Es tu voluntad que los creyentes estén agrupados, estén en congregaciones locales.
Esa es tu voluntad, Señor. Y queremos serlo. Queremos seguirte, queremos amarte, queremos honrarte, Señor. Aparta de nosotros ese corazón egoísta. Quita de nosotros, Señor, nuestras propias ambiciones y orgullo. Y danos la humildad necesaria, Señor, para caminar contigo cada día de nuestra existencia en